Constructor Social desarrolla Café. Síganos por nuestra programación diaria a las 19:30 por Grupo Constructor Social. También contamos con cursos y capacitaciones, con ferias virtuales. Y no te olvides, los barrios también aplican. 19:30 por Grupo Constructor Social. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y accede a todos nuestros beneficios. Seguro de vida o muerte por cualquier causa. Asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia exequial. Asistencia legal a nivel nacional. Y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores, Grupo Constructor Social y locales raíces, tiendas de bar. Como usted me dijo. Estamos al aire. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro programa radial Abogados al Rescate. Este es un nuevo programa más del colectivo Grupo Constructor Social. Quien les habla, Edwin Guerrero, de Eje System, que estaré detrás de los controles. Nuevamente, muy buenas noches a todos. Gracias por seguirnos noche a noche. En este día, quien conducirá el programa es Silvia Tello. Silvia, por favor, sigue. El programa es tuyo. Buenas noches, Edwin. Buenas noches a todos los que nos rayo y oyentes en todo, sea nacional e internacionalmente. Y tenemos el gusto todavía contar con la preciosa invitación de mi doctor Giovanni Coloma. Doctor Giovanni Coloma, buenas noches. Doctora Silvia, buenas noches. Edwin, buenas noches a todos los radioescuchas de los seguidores a través de las redes sociales. Gracias por la invitación y podremos aportar en lo que sea posible para un bienestar mejor de los usuarios viales. Muchas gracias, doctor. Siempre su aporte es importante, ténganlo por seguro. Doctor, esta noche nosotros vamos a tratar, hemos seguido secuentemente, no es la tercera semana, de esta aportación de grupo colectivo constructor social, y en este caso nosotros vamos a plantearnos accidentes de tránsito con muerte, doctor, especialmente accidentes que nosotros somos víctimas, no solamente como abogados, sino como ciudadanos. No sé, doctor, que de una forma sucinta, antes de entrar al tema, podríamos decir nosotros un resumen pequeñito de lo que tratamos la anterior semana, que fue accidente de tránsito con lesiones, mi doctor. Le doy la palabra. Gracias, mi doctora Silvia. Pues bien, el tema de la semana anterior se trató de las lesiones causadas en accidente de tránsito. Habíamos dicho que estas lesiones suceden sea en un vehículo propio, en un vehículo ajeno, o cuando uno atropella a un peatón o arrolla a un peatón. Y producto de esto se van contemplando conductas típicas antijurídicas en nuestro ordenamiento jurídico, los cuales puede ser muchas de las veces por el conductor, porque lo tratamos como estado de embriaguez, y a veces por el peatón por su imprudencia, negligencia, impericia, y por no utilizar las señales adecuadas que la ley de tránsito ha establecido para los peatones, es decir, utilizar las zonas adecuadas para el cruce de peatones o a través de los puentes peatonales o las zonas que hayan sido delimitadas para peatones, y suceden accidentes de tránsito
cuyas lesiones iban de 4 a 8 días hasta una incapacidad permanente. Y producto de esto, pues teníamos penas privativas de libertad, multas de la licencia de conducir, así como también la reducción de puntos de la licencia de conducir. En esta semana vamos a tratar el tema de muerte en accidentes de tránsito. Primero lo vamos a tratar en estado normal y posterior lo trataremos en estado de embriaguez. Listo, Doctora, doctor. Perdón. Siga, doctora Silvia. No. Sí, listo, mi doctor. Qué pena haberle interrumpido. Bueno, vamos a tratar en este caso a todos nuestro radio escuchas que vamos a tratar accidente de tránsito con muerte, doctor. En este caso, le doy la palabra al doctor. Comencemos. Muchas gracias. Gracias, mi doctora Silvia. Dentro del ordenamiento jurídico y dentro de nuestra sociedad existen accidentes que lastimosamente cegan la vida de las personas. Y producto de esto, pues, se adecuan conductas a un ordenamiento jurídico que está previamente establecido. Esto por el principio de seguridad jurídica, es decir, que existen normas claras, previas y previstas en la Constitución y la ley. ¿Qué pasa cuando una persona fallece producto de un accidente de tránsito? Como usuario vial, recordemos que usuario vial es la persona que se encuentra en el entorno vial, sea como pasajero, como peatón, como conductor, que se encuentra dentro del territorio nacional y sucede un accidente de tránsito. Y en este accidente de tránsito pueden resultar personas heridas, fallecidas o solo daños materiales. Uno de los temas más álgidos que existe dentro de nuestra sociedad y contemplado en el Código Orgánico Integral Penal y una de las penas más elevadas es la pena privativa de libertad por accidentes de tránsito con resultado de muerte y de que esta muerte haya sido causada con conductor en estado de embriaguez. ¿Qué pasa cuando el conductor lo hace en estado normal? ¿Y qué pasa cuando son una o más personas? ¿Se agrava la conducta o no se agrava la conducta? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a establecer que la muerte primero tiene que ser causada por un accidente de tránsito. ¿Cómo se demuestra esto? A través de un protocolo de autopsia. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona participa en un accidente de tránsito del que haya resultado fallecida? Llega a la DML, que es la Dirección de Medicina Legal, le llevan hasta el departamento de la morgue de la Policía Judicial. En la ciudad de Quito, pues se encuentra al frente del Hospital Metropolitano, del Hospital de la Policía Nacional, diagonal a los dos hospitales, y la persona es llevada hasta ese lugar. Se acercan dos familiares ante el fiscal, piden la posesión de un perito, en este caso para la apertura del cadáver. Se procede a la identificación del cadáver, a la apertura del cadáver, y un examen, una experticia de autopsia médico-legal para determinar la causa de muerte. Esta muerte siempre va a ser violenta y causada por un accidente de tránsito. Puede ser que sea por tal vez lo que más sucede es una hemorragia interna, tal vez un trauma cráneoencefálico que es grave por el golpe que recibió. Generalmente los motociclistas que no llevan casco reciben este tipo de golpes en la calzada, en la cuneta y producto de esto fallecen. Existen personas que, producto de un accidente de tránsito, están con el cinturón de seguridad. No quiero decir que la seguridad no salve vidas, sí salva vidas, pero producto del impacto de la compresión y todo, puede ser de que este cinturón, pues, jale hacia adentro y esto se produzca una hemorragia interna y producto de esta hemorragia interna fallezca una persona. Estamos ya en el procedimiento de la que la persona es llevada a la Dirección de Medicina Legal, al departamento de la morgue. El fiscal ya dispuso la apertura del cadáver. ¿Qué pasa con la persona que causó el accidente? La persona que causó el accidente puede quedarse en el lugar del accidente o puede retirarse del lugar del accidente. Cuando se queda en el lugar del accidente, este proceso inicia por flagrancia, es decir que irá a un proceso de flagrancia donde que un juez en 24 horas determinará la situación jurídica de la persona detenida. Para eso contará ya con la experticia médico-legal, en este caso la autopsia, en la que se determinará que la persona falleció producto de un accidente de tránsito. Al fallecer producto de un accidente de tránsito, ya tenemos contemplada una figura jurídica, pero adicionalmente a eso tenemos que tener una experticia técnica científica por los peritos del CIA, de la CTE, a nivel nacional, realizada por un perito experto en la materia, que determine cuál sería la causa probable del accidente de tránsito. Y esto haría que la imputación se adecue al tipo penal establecido en el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal establece quien cause la muerte de una o más personas en estado normal será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
la suspensión de la licencia de conducir por 6 meses y una multa de acuerdo a lo que establece el artículo 70 del mismo código. Pero esto, pues, para llegar a una sentencia tendrán que llegar o llevarse varias fases procesales dentro de la institución penal. Esto es instrucción fiscal, preparatorio de juicio y juzgamiento, donde se determinará una sentencia. Ahora, ¿qué pasa si el conductor se retira del lugar? El huir del lugar del accidente se constituye un agravante. Esta agravante, para el tipo penal que estamos analizando, siempre será considerado el máximo de la pena privativa de libertad. Es decir, que si la pena va de 1 a 3 años, el juez siempre va a considerar 3 años como la pena a imponer a esta persona que se retiró del lugar del accidente. ¿Cómo se determina o se individualiza quién fue el conductor? A través de experticias, a través de llamadas, a través de mensajes, a través del propietario de la motocicleta, del vehículo, de las personas que se encontraban en el lugar y determinen quién fue el conductor de ese vehículo y adecua su conducta al tipo penal, y esa conducta se juzgará y se tomará en cuenta siempre el máximo de la pena. Al artículo 377 también se le ha añadido un inciso que es el inciso segundo. ¿Qué es lo que varía dentro de este inciso segundo? Se establece otro tipo de singularidades dentro de la conducta de cometer este accidente de tránsito en el que resulten personas fallecidas. Si bien es cierto, es la misma razón, pero se va configurando de diferente manera. ¿Por qué razón? Porque individualiza cómo se puede provocar un accidente de tránsito del que resulten muertas las personas. Y así también cambia la pena privativa de libertad. Estamos hablando ya de una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Estas penas privativas de libertad hasta 10 años son susceptibles de un procedimiento abreviado. Quiere decir que usted acepta la responsabilidad y le deducen hasta 1/3 de la pena. Como le había dicho, doctora, ¿qué varía respecto al inciso segundo? Radica en su primera parte el exceso de velocidad, en segunda parte el conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo, las llantas lisas y desgastadas y haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas. Esto es importante porque usted tiene que conducir 2 horas, descansar aproximadamente 10 o 20 minutos y continuar con su viaje. Las malas condiciones físicas del conductor, puede ser que sea un conductor que esté enfermo y lastimosamente o una persona que tenga tal vez ceguera y esté conduciendo en la noche y eso causará el accidente de tránsito. Inobservancia a las leyes y el reglamento, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de autoridades de tránsito. Ahí contempla todo lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Hasta aquí mi doctora contemplaría el tema de causar una muerte en estado normal en un accidente de tránsito. Sí, doctor. Haciendo una forma sucinta y resumida, estamos estableciendo el artículo 377, ¿cierto? Muerte culposa por accidente de trabajo. Perdón, por accidente, ¿cómo es? Muerte culposa en accidente de tránsito, doctor. ¿No es cierto? Eso es lo que estamos contemplando en este momento, una muerte culposa. Así es, doctora. Eso es lo que se está contemplando, que nace directamente de la culpa, de la inobservancia del deber objetivo de cuidado, del infringir el deber objetivo de cuidado. El artículo nos habla de haber causado una o más muertes de personas. Esto podríamos contemplarle en un ejemplo práctico en los accidentes de tránsito de los buses, unidades sean urbanas o interprovinciales. Hemos visto fatales accidentes donde se ha perdido más de una vida de las personas. No es que porque usted tal vez tenga el accidente con una persona adicional le vayan a juzgar por esa persona adicional, sino que por haber causado una o más muertes, esta es la conducta y esta es la pena a imponerse de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Sí, doctor, muchas gracias. Si bien es cierto, usted lo toma y dice una o más muertes, nosotros no tenemos un límite de muertes. Sería la pena, únicamente la que nosotros vamos a sancionar, sería la pena privativa de libertad, la suspensión de licencia o reducción de puntos a su licencia. Pero nosotros, si usted establece una o más, no quiere decir una, puede ser 1, 20 o 30, como algunas partes que usted les dijo, cuando el conductor está, que es transportador, está transportando pasajeros, en este caso. Entonces, nosotros no podemos limitar de 1 a 2. La pena es tal cual, doctor. Esa sería la pregunta. Bueno, actualmente las unidades de transporte público urbano están diseñadas para 45 personas sentadas y creo que 55 personas paradas, que son 100 personas las que pueden ir en una unidad de transporte urbano. En un transporte interprovincial existen buses de 45 pasajeros y actualmente pues hemos visto que existen buses de 2 pisos que llevan aproximadamente 70 personas. Y dentro del Distrito Metropolitano de Quito pues existen varios
vehículos que se han adaptado a las circunstancias del tráfico del lugar, de las necesidades de los usuarios viales. Existe Ecovía, existe Metrovía, existe el Trolebús, que inclusive llegan a tener una capacidad de aproximadamente 500 personas de trasladar. Y actualmente pues estamos esperando de que se verifique esta situación del Metro de Quito para ver que esta pues tendrá una capacidad para 500,000 usuarios diarios, según lo que tienen estimado. Entonces, si usted tiene un accidente de tránsito con esta cantidad de usuarios y comete un accidente o por cualquier eventualidad que se le pueda al conductor pues presentar, la pena va a ser siempre la misma. Gracias, doctor. Si bien es cierto, nosotros estamos estableciendo el artículo 377, doctor, ¿no? Pero como usuarios, como peatones y como nosotros, teniendo una víctima, ¿qué nosotros dentro de esto, qué es lo que primero tenemos que antes de acudir? Porque nosotros si bien estamos en un duelo, estamos en un momento de duelo, solamente tenemos cabeza para pensar en, ¿qué le digo?, en el entierro de esta persona, ¿no? No vamos a tener cabeza para pensar en esto, pero nosotros dentro de esto, mi doctor, siempre antes se conocía el SOAT, ahora sí es el SIAD. Entonces nosotros dentro de eso, como familiares, ¿a dónde tenemos que acudir? ¿A qué eso le gustaría que digamos a nosotros, a nuestros radio oyentes, a dónde acudir a una institución gubernamental, doctor, como primer paso cuando existen estos accidentes? Listo, mi doctora. Me parece que nos vamos a un corte, pues después del corte yo le contestaré su pregunta respecto al cobro del servicio de accidentes de tránsito. Le agradezco, doctor. Después del corte volvemos. Gracias. Diaria a las 19:30 por Grupo Constructor Social. También contamos con cursos y capacitaciones, con ferias virtuales. Y no te olvides, los barrios también aplican. 19:30 por Grupo Constructor Social. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y accede a todos nuestros beneficios. Seguro de vida o muerte por cualquier causa. Asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia exequial. Asistencia legal a nivel nacional. Y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores, Grupo Constructor Social y locales Raíces, tiendas de bar. Buenas noches, doctor. Entonces, quedó una pregunta pendiente, doctor. Por favor, tuviera la bondad de contestar. Gracias, doctora Silvia. La pregunta que usted nos había dicho, pues, es el seguro de obligatorio de accidentes de tránsito, que actualmente se llama SPAT. Este seguro está contemplado para todas las personas que han participado en un accidente de tránsito del cual había resultado una persona fallecida,
¿Quiénes son los titulares de este derecho? De este derecho, pues son titulares de aquellos que hacen la posesión efectiva como herederos universales de la persona que falleció. La posesión efectiva es el único documento que usted acude a notaría y en notaría usted procede a declararse como heredero universal de la persona que ha fallecido producto del accidente de tránsito. Presentada la posesión efectiva, bueno, ¿dónde debo hacer el trámite y cómo debo hacer el trámite? Primero que todo, pues debemos tener en cuenta que existen procedimientos que inician por investigación previa cuando el conductor se ha retirado del lugar, existen procedimientos ordinarios y todos van a la Fiscalía General del Estado. Existe en nuestro Distrito Metropolitano de Quito 2 fiscalías competentes para conocer este tipo de casos, bueno, 3 fiscalías competentes para conocer este tipo de casos, que son fiscalías especializadas en accidentes de tránsito. A nivel del centro, lo que contempla la avenida Rodrigo de Chávez hasta aproximadamente el Inca, tanto hacia arriba como hacia abajo, hacia los valles, competente la fiscalía ubicada en la avenida Patria y Juan Leomera. Pues esta es la fiscalía competente para conocer estos accidentes de tránsito. Y de norte hacia donde que llegue el Distrito Metropolitano de Quito existe la Fiscalía 1 y 2 de la Casa de la Justicia. Hacia el sur de la Rodrigo de Chávez, aproximadamente hasta el límite con Cuctulagua, está la Fiscalía de Accidentes de Tránsito de la MENA 2, que se lo conoce, pero está en el sector de Lagatazo, ubicada en la Mariscal Sucre y Portobelo. Existen 4 fiscalías especializadas en accidentes de tránsito para el Distrito Sur. ¿Qué documentos requerimos para el cobro del SOAT? Usted requiere copia certificada del protocolo de autopsia del parte policial, requiere el certificado de función, la posesión efectiva, una certificación bancaria donde va a ser depositado el dinero, la factura de gastos funerarios que tiene que ser superior a $400 a nombre del beneficiario directamente, es decir, de la persona que va a hacer cobro del SPAD. Entrega todos estos documentos en la avenida Juan Leomera y Orellana, en el edificio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el 5º piso. Procede a la entrega de esta documentación y aproximadamente en el tiempo de 60 días, como plazo o como término, son 60 días que le da el SPAD para proceder al pago directamente a la cuenta del beneficiario. Con nosotros como abogados solo hacemos algunos trámites preliminares y el pago es directamente al beneficiario, no a través de nosotros como abogados o a través de algún procurador o algo por el estilo. Solo que entre los beneficiarios pueden un poder especial a un tercero para que sea el beneficiario de este SPAD. ¿Cuál es el beneficio? Son $5,000 por persona fallecida, más $400 de gastos funerarios. 5,400 siempre usted justifique el gasto funerario o 5,000 si no se justifique el gasto funerario. Listo, doctor. Tengo una pregunta. Dentro de nuestros seguidores en Facebook, nos dicen cuál sería la solicitud, a quién se le solicitaría el protocolo de autopsia. Amigos, buenas noches. Por favor, que me... Bueno, el protocolo de autopsia al fiscal que esté de turno. Al fiscal que esté de turno, sea en la flagrancia de 9 de octubre. Aquí estamos hablando del Distrito Metropolitano de Quito. Flagrancia tenemos en la 9 de octubre y Patria 24 horas. Tenemos tránsito en la Pradera y Diego de Almagro hasta las 12 de la noche. Tenemos sur en la avenida, bueno, en el Complejo Judicial Sur, ubicado junto a los bomberos y la Policía Nacional. Me parece que es la calle Lirañán, si no estoy mal. Y Condorñán. En esta, pues, podemos solicitar copia con 2 personas que reconozcan a la persona fallecida, se les dé la autorización para el protocolo de autopsia. Y luego, ¿a quién se pide la copia certificada? Igual al fiscal que aboque conocimiento de la instrucción o de la investigación previa. Eso se sobreentiende, doctor, que tiene que ser con escrito de abogado. Correcto. O sea, es el momento ya del trámite, pues ya se ven inmiscuidos en un proceso legal y este proceso legal trae o conlleva de que ustedes pues ya tengan que contar con un profesional de derecho que les guíe a través de los oficios que él haga o de los escritos que él presente para que les dé la documentación necesaria y que les guíe con la documentación necesaria para que ustedes puedan cobrar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito que actualmente se llama SPAD. Así, doctor, que anterior se llamaba SOAT, ¿no?
Sí, anteriormente se llamaba SWAT para los que nos siguen en nuestras redes de Facebook. Doctor, si bien es cierto, ya hemos tratado el artículo 377, pero ahora sí vamos a tratar, ¿le parece a usted el 376, muerte causada por conductor en estado de embriaguez, doctor? ¿Le parece? Claro que sí, doctor. No hay ningún inconveniente. Bueno, hemos contemplado, ya que es un accidente de tránsito, hemos contemplado cuál puede ser el resultado de un accidente de tránsito. Son delitos, siempre van a ser delitos culposos que nacen de la inobservancia al deber objetivo de cuidado. Inobservancia que usted la comete o que usted abandone esa posición de garante como conductor cuando aumente el riesgo permitido por la ley. ¿Cuál es el riesgo permitido? Conducir un vehículo en estado de embriaguez. Es decir, que usted está conduciendo con un grado de alcohol superior a 0.3. Cuando usted conduce un vehículo en estado de embriaguez y el resultado de este accidente de tránsito resulta fallecida una o más personas, como usuarios viales, como peatón, como conductor, como pasajero de su mismo vehículo incluso, este resultado tiene una pena privativa de libertad de 10 a 12 años. ¿De qué depende el cómputo de la pena? Depende del juez, de su sana crítica, de las atenuantes y agravantes que existan en el proceso. Ahora bien, ¿qué pasa si agravamos esta pena? ¿Cómo la agravamos esta pena? Conforme el 334, numeral 4. Y tengo un caso muy práctico de esto. Resulta que un cliente, pues, se sustrajo un vehículo. No voy a dar nombres por el mismo respeto a mis clientes. Se sustrae un vehículo. En este vehículo se sube mi cliente en la parte posterior, en la camioneta. Las dos personas estaban robando este vehículo. Se van por la ruta viva. La persona que es asaltada o robada, pues alerta a la Policía Nacional. La policía empieza con la persecución. Pierden el control del vehículo, se estrella contra el talud de tierra. Producto del estrellamiento, la persona aquí en el balde de la camioneta sale desprotegida hacia la calzada y fallece. El conductor se baja del vehículo, trata de retirarse del lugar, pero le fue imposible porque la Policía Nacional llegó al lugar del accidente. En este caso en particular, se estaban robando un vehículo, tanto mi cliente como la persona que estaba conduciendo el vehículo. Sin embargo, de esto, pues, no existe pena natural cuando no son parientes, ni tampoco tienen ningún grado de consanguinidad o afinidad. Pena natural significa cuando yo causo un daño a una persona que esté dentro de mi cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Esto quiere decir hasta mis sobrinos. Empezamos por los hijos, por los padres, extendemos a los colaterales, que son los hermanos, y llegamos hasta nuestros sobrinos. Y después siguen nuestros nietos. Entonces, en este caso, en particular, no se demostró afinidad ni tipo de consanguinidad porque salieron a robar, no salieron no por parientes ni por vecinos ni nada, porque salieron con otra finalidad. La persona que tuvo este accidente le sentenciaron a 12 años más un tercio de la pena, es decir, a 18 años de pena privativa de libertad. Y adicionalmente a esto, pues el delito de robo que también lo estaba causando, que es un delito doloso, que es muy aparte del delito que estaban sentenciando, que lastimosamente esta persona pues sigue privada de la libertad de lo que conozco, y por una pena superior a los 20 años de pena privativa de libertad, que casi se asimilaría con una pena por un delito doloso o de un asesinato, en otras palabras. Esta es lo peor que le puede pasar a un conductor, es la pena más grave, la de 18 años que puede llegar a tener un conductor por conducir un vehículo en estado de embriaguez y haberse sustraído un vehículo. Pero saquémosle a la persona que sustrajo el vehículo, porque este es un caso bastante atípico y que no pasa mucho dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y no pasa o no ha pasado a todos los clientes, porque la mayoría de clientes pues en su propio vehículo, y lastimosamente el resultado pues son personas fallecidas. Igual que el anterior, son una o más personas, no estamos individualizando a cada una de ellas, sino el delito como tal es por haber causado un accidente de tránsito, el resultado son una o más personas fallecidas. ¿Cómo atenuamos esta pena en favor de los clientes? Porque ya agravamos la conducta, ahora vamos a atenuar la conducta. Dígame, Doctor, sí, de ir y que se nos robe la idea. ¿Cuál sería la responsabilidad civil aparte de esto? Porque nosotros ya tenemos una pena privativa de libertad. Se supone que sean 18 años lo que le pasó a su cliente, pero la persona que usted ya
asesoró en una defensa técnica, también la de suspensión, ¿no? Pero dentro de eso nosotros también tenemos una responsabilidad civil. ¿Cuáles serían, aparte de todo este ramillete de sanciones, doctor? Bueno, dentro del artículo 376 del Código Orgánico Integral Penal no se establece solidaridad al propietario. Solo establece, me parece que solo cuando es el vehículo de una operadora. En el caso del transporte público. Pero nosotros hemos tenido varias apelaciones sobre esto y respecto al contemplar la solidaridad cuando se trata de muertes con embriaguez, se ha solidificado el ordenamiento jurídico y por principio de legalidad han manifestado jueces de corte provincial, jueces de corte nacional y de primera instancia, de que se debe tomar en cuenta que el capítulo de accidentes de tránsito es uno solo. Y dentro de este capítulo de accidentes de tránsito, pues la solidaridad con el propietario es al 100%. Bueno, si se sustrajo el vehículo, pues ya no hay solidaridad porque no hubo conciencia ni voluntad de entregar el vehículo, pero si el vehículo es entregado con conciencia, voluntad y no hay denuncia previa al accidente de tránsito, porque hay algunos clientes que el hijo, el papá, el hermano, el vecino, lo que sea, quien prestaron el vehículo, dice tuve un accidente de tránsito y corren a poner una denuncia por robo posterior al accidente, podrían caer en un proceso de fraude procesal, ya que no existe el justificativo que anteceda a este robo, sino que se lo inventan y se van y se ponen una denuncia que no prospera porque al final no existe el delito como tal y caería en un delito de fraude procesal, que es un delito doloso, pero tienen solidaridad responsable al 100% los propietarios del vehículo. Gracias, doctor. ¿Cuáles serían las sanciones que tienen ya dentro de eso? Bueno, debemos determinar que existen sanción penal. Ese tipo penal, ¿no? Claro, sanción penal. El hecho está, si no estoy mal, de 1 a 3 años de pena privativa de libertad si usted pone una denuncia a sabiendas de que su vehículo pues no estaba robado y comete un delito de fraude procesal. Pero en el efecto jurídico del cumplimiento de una pena, la pena tenemos que dividir en la parte del cumplimiento de la pena como tal y en la parte civil o en la parte de reparación de daños materiales, de pagar las lesiones o pagar el fallecimiento de una persona. ¿Cómo se cuantifica en una sentencia el aspecto jurídico de una reparación integral material económica? Bueno, tenemos que partir de que hay reparación material, que es económica, y reparación integral no material, que es simbólica, ¿no? La reparación material se puede traducir en dinero. Para esto, pues, dentro de la defensa que se ha llevado de varios casos, los jueces toman en cuenta todos y cada uno de los justificativos por gastos funerarios, tal vez por defensa técnica, que son honorarios profesionales, y se cuantifica el tiempo de la persona en 4 años. ¿Por qué razón? Porque dentro del Código Orgánico Integral Penal no establece una tabla que diga que por el fallecimiento de una persona de 10 años yo tengo que pagar $10,000, por una persona que de 70 años tengo que pagar 5,000 porque esta persona ya tenía menos esperanza de vida. No establece eso el Código Orgánico Integral Penal. Entonces tenemos que buscar norma accesoria y nos vamos al Código de Trabajo y el Código de Trabajo le dice a usted, en el 369 le dice cuando el fallecimiento de una persona trabajadora suceda, pues tiene que pagarle 4 años del salario que estaba percibiendo. Entonces esto lo tomamos en cuenta también en tránsito, es decir que para hacer una indemnización, usted le toma 400 y lo multiplica por 48, que serían 4 años y que le damos aproximadamente $19,400 con el salario que estamos en este momento. Y esa es la reparación material. La reparación inmaterial puede ser disculpas públicas, puede ser la afectación que sufrieron los familiares, sea psicológica, psíquica, toda la afectación que han sufrido los familiares producto del accidente de tránsito. Doctor, como debemos nosotros y como ya personas que están afectadas y ya son víctimas, ¿no?, indirectas de estos accidentes de tránsito, ¿existe un tipo de conciliación aquí o nosotros cómo podremos decir? ¿Existe la conciliación? ¿Puede existir conciliación? Bueno, dentro del código, el Código Orgánico Integral Penal es una organización de todas las normas que existen dentro del ordenamiento jurídico penal, tanto procesal doloso como culposo. Y para eso tenemos que regirnos a los principios que establece el 663 del Código Orgánico Integral Penal. Y cuando establecemos el 663, establecemos cuáles son los requisitos de admisibilidad para una conciliación.
En el numeral 2 establece que cuando el resultado de un accidente de tránsito existan personas fallecidas, pérdida o inutilización de algún órgano, incapacidad permanente en este caso, no existe conciliación, por más que la pena sea inferior a los 5 años. No procede conciliación, lo que hace siempre la defensa técnica en caso de que vea que las cosas pues están en contra del cliente para dirigirse tal vez a una suspensión condicional de la pena. Hacemos un acta de reparación integral notariada con los familiares o con los deudos de las personas fallecidas, voluntaria, puede ser inferior a lo que le estoy diciendo, la cuantificación pues es solo un ejemplo, puede ser que arreglaron en 1,000, 5,000, 10,000, lo que sea, es voluntad de las partes, se respete este principio de voluntariedad de las partes y esa es la indemnización que han pactado entre los sujetos procesales. Se presenta un acta de reparación integral y esto dentro del proceso nos sirve como un atenuante, es decir, para descargar un poco la pena que tiene la persona privada de la libertad o que está con medidas alternativas de la prisión preventiva. Gracias, doctor. Sí, es importante saber este tema, ¿no? Porque nosotros, si bien es cierto, muchos abogados, colegas de nosotros dicen, bueno, vamos a conciliación, entonces nos ponen un precio a nuestra muerte, ¿no? A nuestra familiar en ese caso. Entonces nosotros, que quede claro a nuestros radio oyentes que cómo es, y si bien es cierto, quiero aclarar que nosotros tenemos una persona que tiene que ser especializada en el tema. Doctor, con esto nosotros diríamos un corte y volvemos luego para el cierre. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Por Grupo Constructor Social. También contamos con cursos y capacitaciones, con ferias virtuales. Y no te olvides, los barrios también aplican. 19:30 por Grupo Constructor Social. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y accede a todos nuestros beneficios. Seguro de vida o muerte por cualquier causa. Asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia exequial. Asistencia legal a nivel nacional. Y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores, Grupo Constructor Social y locales raíces, tiendas de barrio. Gracias. Buenas noches, seguimos nosotros con la entrevista a nuestro aquí invitado en una ponencia del doctor Giovanni Coloma, experto en materia de tránsito, materia penal. Doctor, seguimos con esto y por favor, una pregunta que estaba en el aire, por favor, nos contesta la que quedó, doctor. Gracias, doctora. Habíamos quedado pues en la explicación respecto a las atenuantes. ¿Qué son las atenuantes? Son aquellas que disminuyen la pena. De alguna forma, pues, estas van a considerarse el momento de resolver por parte de un juzgador. Cuando hablamos de una muerte en estado de embriaguez, nosotros tenemos que tener en cuenta que no tenemos ningún procedimiento especial con el procedimiento abreviado, es decir, no podemos aceptar la responsabilidad y beneficiarnos de un tercio porque la pena privativa máxima pasa de 10 años. Entonces, la estrategia técnica del abogado se convierte en buscar atenuantes.
¿Cuáles son estas atenuantes? Las atenuantes son las contempladas en el artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal, dentro del derecho procesal penal, porque nosotros tenemos que referir todo lo que tenga, concierna a tránsito, pues tenemos que buscarle de la parte integral del código. No podemos buscarlo en parte, sino tenemos, en todo el código se encuentra regada la ley en pro del derecho también de tránsito, en delitos culposos y en delitos dolosos. Por lo general, ¿cuáles son esas atenuantes? Son aquellas contempladas en el numeral 4. Esto es, de alguna forma, disminuir las consecuencias del accidente de tránsito, anular o llegar a algún tipo de reparación integral a las víctimas del accidente de tránsito, o haberse quedado en el lugar del accidente tratando de ayudar en algo de lo que usted podía hacer, haber colaborado con la justicia eficazmente dentro de la instrucción fiscal. Por lo general, estas son las dos atenuantes que se toman en cuenta y se rebajen 1/3 de la pena mínima. Tenemos que tener en cuenta que la pena mínima son 10 años. Rebajamos en 1/3, quedaría en una pena, le convertiríamos a meses, quedaría en 120 meses en 10 años, y si rebajamos 1/3 sería 80 meses. Es decir, casi 7 años de pena privativa de libertad, pero hemos bajado casi la mitad de la pena, porque si tomamos en cuenta que la pena máxima son 12 años, pues 6 años, 8 meses, pues ya sería casi la mitad de la pena, y de esto pues se pueden pedir regímenes especiales como régimen semiabierto o abierto al cumplimiento de la pena y de acuerdo al comportamiento de la persona que se encuentra privada de la libertad al servicio del SNAI. Ahora, ¿qué pasa en el estado? ¿Qué pasa cuando es en estado normal? En estado normal tenemos que igual tomar la pena mínima. La pena mínima es 1 año, y esta pena pues la convertimos igual a meses, son 12 meses, rebajamos el tercio por las atenuantes y quedaría en 8 meses esta pena privativa de libertad, que es susceptible de una suspensión condicional de la pena, que será tratada pues en un tema ya un poquito después, ya que terminemos de tratar todos los temas respecto a contravenciones y delitos, respecto a beneficios que puede haber dentro de un procedimiento. Doctora Silvia. Sí. Doctor, antes que se nos vaya la idea, usted se refirió a un procedimiento abierto y semiabierto. Es entendido para nosotros como, ¿cuál sería el semiabierto, la diferencia con el abierto? Por favor, antes que se nos vaya la idea. Cuando hablamos de regímenes especiales, son regímenes de cumplimiento de pena en centros de rehabilitación social que están distribuidos dentro de nuestro país a nivel nacional. Entonces, usted está en la Tacunga y cumple el 60% de su pena, cumple con requisitos, que tener la mínima nota de 7, una buena conducta, haber colaborado, haber estado en los talleres y todo lo demás. Usted se hace acreedor a un régimen semiabierto. Esto quiere decir de que usted puede salir en libertad una vez cumplido el 60% de su pena. El 40% pues lo irá cumpliendo en una casa de confianza, con presentaciones, tal vez con algunas medidas restrictivas de libertad, no privativas de la libertad, como prohibición de salida del país, el uso de un grillete electrónico, las presentaciones ante el juzgado, ante la fiscalía, hasta que se cumpla con la totalidad de la pena, pero lo hace en libertad. Muchos de los jueces también le ponen que se permanezca en el lugar donde que usted pidió el régimen especial. Por ejemplo, si usted pide aquí en Quito, pues le dicen que durante el tiempo que le falta el cumplimiento de la pena, usted no puede salir del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo le monitorean eso? A través de un brazalete electrónico que le colocan un grillete electrónico que le colocan en su pie. Este es el régimen semiabierto. ¿Cuál es una de las cosas que usted no debe hacer para poder acceder a esto? O sea, no tiene que tener un mal comportamiento, no tiene que haberse dado a la fuga, no tiene que haber tenido ningún problema dentro de la cárcel. Y estar en mínima seguridad, porque la cárcel se divide en mínima, media y máxima seguridad. Siempre tiene que estar en mínima para que tenga este tipo de beneficios. Las personas que están en mínima son personas que no tienen grado de peligrosidad alta, que no han sido inmiscuidas en problemas internos dentro de la cárcel. ¿Qué pasa si usted no puede acceder a este régimen semiabierto? Digamos que usted estuvo haciendo toda la documentación y lastimosamente por el tiempo, se le pasó el tiempo y ya llega al 80% de su pena. Puede acogerse al régimen abierto. El régimen abierto se acoge con el 80% del cumplimiento de la pena. Hay varios delitos actualmente con la reforma del Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, en asesinatos, en violaciones de lesa humanidad, peculado, cohecho, concusión, gran escala, alta escala y algunos otros de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, delincuencia organizada
y delitos mayores en los cuales ya no es posible ni ingresar al régimen abierto ni tampoco al semiabierto, entendiéndose de esta manera que debe hacerse un cumplimiento integral de la pena. En tránsito, pues no existe todavía ninguna eximencia respecto al acogerse a un procedimiento semiabierto o abierto. Usted puede hacerlo en el cumplimiento de su pena, una vez que haya cumplido con los requisitos. ¿Qué requisito necesita formal de fuera de la cárcel? Únicamente una declaración juramentada del domicilio donde que usted va a residir. Ese es el único requisito que actualmente le está exigiendo el SNAI para en su carpeta incorporarle esto. Adicionalmente a eso necesita una copia certificada de la sentencia con la cual se le declaró culpable y una copia certificada de la boleta de encarcelamiento con la que usted entró privado de su libertad. Esos son los requisitos que usted necesita de afuera para incorporar en su carpeta, que lo va a ir organizando el SNAI dentro de la cárcel. Muchas gracias, doctor, por la explicación. Le repito a nuestros seguidores en Facebook que la persona que nos está dando la ponencia aquí es el doctor Giovanni Coloma, especialista en materia de tránsito, materia penal. Doctor, nosotros hemos tratado, si bien es cierto, muerte causada por conductor en estado de embriaguez, muerte culposa. ¿Le parece que nosotros en este momento vamos a aplicar la muerte provocada por negligencia? El contratista ejecutor de la obra, doctor, tenga la bondad. Bueno, para hablar de este tema tenemos que darnos o caminar hasta el artículo 378 del Código Orgánico Integral Penal. Antes, en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, era un poco más amplio este tema, porque le contemplaba al ejecutor de obra o a la persona que haya causado lesiones, daños materiales, pero actualmente se ha resumido este tema únicamente cuando se cause la muerte de una persona. ¿Cómo tiene que causarse la muerte de una persona? Bueno, vamos a la periferia, una vía concesionada a Panavial o al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sucede que se hace un oramen, un hueco, un bache en la calzada y el distintivo de seguridad no existe. Entonces usted se va sobre este bache y se provoca la muerte del conductor y de las personas que están ocupando el vehículo, o de los ocupantes, o de un peatón, lo que sea. Entonces, este es el tipo penal para eso. Por lo general es por falta de señalización. La falta de señalización hace que ocurran este tipo de accidentes de tránsito. Son mínimos, pero existen, no queremos tapar que el sol con un dedo. Sí existen accidentes de tránsito por este tipo de causas, pero es muy difícil de demostrar. Por ejemplo, cuando usted habla de que la calzada se desplaza un poco por la unión de un puente, y producto de esta unión de un puente, tal vez se fracture parte de su vehículo y se rompa alguna cosa interna y este vehículo pierda pista, empiece a volcarse y se produzca la muerte de una persona. Es muy difícil demostrarlo, pero sí suceden accidentes de tránsito por este tipo de cosas. Puede ser que estén repavimentando una vía, se les olvidó poner las cintas distintivas, se les olvidó poner algún tipo de señalética vertical, horizontal, alguna luminaria que indique que hay trabajos en la vía, que tomen las precauciones los conductores y se provocan estos accidentes de tránsito. En este caso, únicamente el responsable o la persona responsable es civilmente, no penalmente, es decir, responde por los daños civiles ocasionados. En caso de que se llegue a una sentencia, no va a haber una responsabilidad de imposición de una pena privativa de libertad al ejecutor de la obra. Únicamente le van a disponer el pago de una reparación integral, material o inmaterial, para que simbolice, pues, de esta manera el tema de la reparación, nada más. No se le pone una pena privativa de libertad al ejecutor o al contratista de una obra. Gracias, doctor. Resumiendo, ahora nosotros vamos a tener, si bien es cierto, tendríamos que tener, doctor, hemos visto nosotros las muertes, ¿no? Accidente de tránsito con muerte. Hemos hecho todo su ponencia se ha referido a esto, un accidente de tránsito con muerte. Si bien es cierto, doctor, usted nos puede, una forma ya de conclusión, una forma de recomendación, ¿no? Como abogado, ¿qué es lo que tenemos nosotros primero que hacer como clientes? Y usted tiene algunos, como le dije, siempre tenemos nosotros aquí gente especializada. Le recuerdo nuevamente, gente especializada. El doctor Giovanni Coloma es especializado en materia de tránsito, materia penal. Doctor, usted, ¿cuál sería las recomendaciones, no? Si bien es cierto, cuando somos víctimas de estos infortunios que nos pasan, ¿cuál sería su recomendación? Bueno, la recomendación sería primero, si
si bien es cierto, las víctimas de un accidente de tránsito están sufriendo un duelo que lastimosamente sucede producto de un accidente de tránsito, y que quizá le dicen, y yo tuve un abogado que me ayudó en alimentos, él te puede ayudar como en este accidente de tránsito, yo tuve un abogado que me ayudó con mi casita para legalizar el terreno, él te puede ayudar con el accidente de tránsito. No siempre es buscar la primera opción, porque quizá esto hace de que en el decurso del proceso tal vez la víctima se convierta en el responsable del accidente de tránsito. No siempre la regla general es que la persona fallecida sea la persona que sea víctima del accidente, puede ser que sea la responsable del accidente. Supongamos que el accidente sucede debajo de un puente peatonal y pasó un vehículo y este vehículo le arrolló a esta persona. Pues ahí sí queda un juicio de valor respecto a que la persona debía subir por el puente peatonal y cruzar la vía, y quizá no se hubiese provocado este accidente porque se expuso al riesgo de un accidente de tránsito. También incrementó el riesgo permitido al peatón. Entonces, la recomendación siempre es que busque un abogado que sea especializado en la materia de tránsito o que por lo menos conozca nociones del derecho penal, porque, como le digo, doctora, pues todo el ordenamiento jurídico penal está involucrado en este tema. Puede ser que algunos artículos nosotros lo tomemos para delitos dolosos, también los tomamos para delitos culposos, y de esta manera, pues, darle una resolución al cliente respecto a lo que nos pone en el camino. La oficina de nosotros, pues, se especializa en este tipo de accidentes de tránsito. La mayoría de casos de nosotros son por muertes provocadas en accidentes de tránsito, sea por la víctima, o sea por el procesado, a veces en estado normal, a veces en estado de embriaguez. Nosotros estamos siempre al frente de este tipo de procesos, conocemos cuáles son los caminos a tomar, igual que otros profesionales del derecho que se dedican a este tipo de ramas, y pues siempre hay que buscar no la primera cosa que le ponen en el camino. ¿Por qué le digo esto a mi doctora? Porque en el Distrito Metropolitano de Quito, pues, existe eh, como que las cosas ya tienen una razón de ser, una razón de parecer o una razón de estar ahí. Usted llega a la morgue de la Policía Nacional y llegan las personas que le enganchan, que decimos nosotros así vulgarmente, o las personas que le ofrecen un servicio para la parte funeraria, pero también le dicen esta tarjetita le puede servir, es de un abogado que tal vez le puede ayudar con el accidente, y tal vez ahí en ese momento usted contrata los servicios profesionales de alguna persona que ni siquiera sabe del tema. O puede ser que estas personas le dicen, bueno, usted no va a pagar en este momento los servicios de nosotros como funeraria porque nosotros nos vamos a encargar de cobrar el SPAT. Tal vez las personas muchas veces por ignorancia, tal vez porque no tuvieron nunca este tipo de problemas, acceden, les dan un poder especial. Quizá los gastos funerarios sean de 400, 600, $1,000, y ceden un poder especial $5,000 a favor de estas personas con la finalidad de que ellos cobren este beneficio, y lastimosamente se ven perjudicados varios de los clientes que hemos tenido nosotros también. Gracias, doctor. Si bien es cierto, nosotros, como le digo, y se ha repetido aquí, que tenemos que ser que cada abogado tiene su especialidad. Entonces, dentro de eso, nosotros como nuestros radio oyentes y nuestros seguidores en Facebook, nosotros hemos tratado esta vez accidente de tránsito con muerte con la colaboración de Grupo Colectivo Consultor. Si bien es cierto, tenemos garantizado la especialidad aquí, y le recomiendo al doctor Giovanni Coloma, especialista en materia de tránsito, materia penal. Por favor, doctor, repítanos dónde está ubicado su estudio jurídico y sus teléfonos. También, por favor, su correo electrónico. Gracias, doctora Silvia. Nuestra dirección de nuestra oficina se encuentra ubicada en la avenida Diego de Almagro y Pradera, frente a la Unidad Judicial de Tránsito, en el mezzanino, oficina 211. Nuestro número telefónico es del 0995-819-827. Nuestro correo electrónico willi88cm@gmail.com. Gracias, doctor. Si bien es cierto, ahora, cuestión tiempo, doctor, nosotros tenemos algunas preguntas, pero nosotros les vamos a resumir en la siguiente manera. Tenemos nosotros una que nos acaban de comunicar y la anoté. Nos dice, ¿cuáles son las sanciones para la persona que ocasiona un accidente de tránsito a una menor de edad? Bueno, los menores de edad tenemos que partir que ellos son inimputables. O bueno, dentro del ordenamiento jurídico del Código Orgánico Integral Penal, de lo que nosotros estamos hablando, son solo para personas que hayan cumplido 18 años o más. Para personas que hayan cumplido o no tengan todavía la mayoría de edad,
para ellos el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su capítulo final establece cuáles son las medidas socioeducativas que se les impone a las personas que están siendo sometidas al poder punitivo del Estado. Hay ciertos beneficios dentro de este ordenamiento jurídico para los menores de edad porque para ellos sí aplican en algunos casos conciliación a diferencia que en los mayores de edad. Y si no estoy mal, a ellos únicamente se les puede imponer como pena privativa de libertad máximo hasta 4 años. No se le puede imponer una pena superior, tomando en cuenta pues que existe en el Distrito Metropolitano de Quito el Virgilio Guerrero, que es encargado de estas personas, que las conductas no son adecuadas a la sociedad y han sido pues sometidas al poder punitivo del Estado. Cuentan con un fiscal especializado en menores infractores, cuentan con un juez especializado en menores infractores. Estas unidades pues son aparte de la unidad judicial de tránsito, no tienen nada que ver a la unidad, pues son muy autónomas ya que son unidades especializadas solo para menores infractores. Doctor, muchas gracias. Por cuestión de tiempo, sabemos que el tiempo es oro. Quedarían las preguntas, ¿le parece, doctor, para la próxima invitación, si usted tuviera la bondad de acompañarnos, por favor? Claro que sí, mi doctora Silvia, no tenemos ningún inconveniente, pues estaremos para de alguna manera aportar con poco o nada conocimiento que tenemos pues en este momento y de alguna forma pues crear de alguna forma conciencia social a todas las personas pues que nos escuchan, a las personas que nos ven y a las personas que de alguna manera pues este tema social les ha causado un poco les ha llamado un poco la atención de saber y conocer cómo es la materia de tránsito en realidad. No es una materia simple, es una materia que tiene sus grados de complejidad y que sí hay que conocerle exactamente cómo es para poder resolver todos y cada uno de los problemas que los enfrentamos a diario como abogados en libre ejercicio profesional. Así es, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctora Silvia, doctor Giovanni, muchísimas gracias por darnos este tiempo cada sábado y les esperamos el próximo sábado con un nuevo tema. Bueno, y agradeciendo a las radios que nos retransmiten, Voces de Milano en Italia, Radio Ayahuasca Internacional en España, Radio Poder Tropical y Son de Oriente en Ecuador, la 593 Radio del Pueblo en Calderón. Bueno, esto es todo. Una linda noche y muchísimas gracias. Muchas gracias, Edwin, doctor, muchas gracias. Gracias, Edwin. Doctora Silvia, una excelente noche, descansen. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Diaria a las 19:30 por Grupo Constructor Social. También contamos con cursos y capacitaciones, con ferias virtuales. Y no te olvides, los barrios también aplican. 19:30 por Grupo Constructor Social. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y accede a todos nuestros beneficios. Seguro de vida o muerte por cualquier causa. Asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia exequial. Asistencia legal a nivel nacional.
y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores, Grupo Constructor Social y locales Raíces, tiendas de bar. It's true.